Muy buenos días. En esta primera intervención, primero, además de presentarme, mi nombre es Federico y estoy en este momento realizando estudios de filosofía y de psicología en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires. Soy profesor de filosofía, ya hace unos 7 años que estoy en ejercicio, pero eso no es lo más importante, sino comentarles cuál es mi punto de vista y mi interés en el aprendizaje de lenguas extranjeras, de idiomas. Hace muchos años que vengo dándole vueltas al asunto y que es un tema que mueve mucho mi interés. He aprendido a lo largo de estos años el francés. Actualmente estoy dando clases de francés. Luego les voy a comentar un poco algunas cuestiones acerca de eso que me vienen realmente movilizando. Y también el aprendizaje del idioma japonés, que desde el año 2018 vengo llevando adelante. Pero lo que más me interesa en este video es comentarles cuál es mi, qué es lo que me llevó a, a intervenir en este mundo del aprendizaje de las lenguas. Ustedes saben que si entran a internet y, por ejemplo, ponen en Google cómo aprender un idioma, vamos a tener en general dos tipos de enfoques que nos van a llevar a aprender. Uno de ellos es el aprendizaje más tradicional, que está ligado a los manuales y cómo aprender la gramática, a repetir una serie de reglas, de fórmulas, lo cual muchas veces es un poco infructuoso porque está focalizado sobre reglas, sobre estructuras, sobre gramática, sobre lo que sería el sistema de la lengua, pero no nos ayuda al momento de provocar, ¿no?, el lenguaje, provocar el habla, digamos. Es decir, no trabajamos sobre la pronunciación, el acento, los giros cotidianos, la manera de hablar también propia que tiene cada región, cada idioma, ¿no? Entonces terminamos en un terreno muy abstracto y el resultado es en general poco satisfactorio, porque primero que suele ser bastante repetitivo, es un poco aburrido para muchos, y nuestra manera luego de abordar el tema de hablar va a ser muy artificial. Entonces hay un gran descontento también por ese lado. Y por otro, hay un enfoque que muchos youtubers, digamos, muchas personas que están interesadas en el tema y que se meten en YouTube a intervenir, a proponer, es el enfoque de la inmersión del lenguaje, ¿no? Entonces nos proponen que hagamos una inmersión, que pasemos miles de horas escuchando un idioma y que de esa manera lograríamos llenar nuestra memoria, ¿no?, nuestro almacén de datos, porque ellos lo piensan a la manera de un software o de una máquina, en donde almacenamos, ¿no?, toda una enorme cantidad de datos que, eso sería el input, ¿no? Primero absorbo todo, lo almaceno en mi computadora, y luego el output, que es cuando yo voy a hablar, después de haber pasado miles de horas habiendo escuchado, bueno, de ahí va a salir todo lo que yo almacené. Pero yo veo que ahí también tiene un punto débil este enfoque, porque olvida que más allá de que exista en cada uno de nosotros ciertamente un aparato de lenguaje, ¿no?, y de los más complejos, de los más sofisticados, olvida que cada uno entra al mundo del lenguaje y del mundo social, simplemente, ¿no?, porque también el lenguaje lo que tiene es que es algo social, desde un punto, desde un anclaje, digamos, que es totalmente singular y que está marcado por toda una serie de incidencias de nuestra historia que nos constituyeron también, ¿no?, y por la propia lengua en la que nosotros nos formamos, ¿no?, porque yo vengo estudiando el psicoanálisis, entonces eso me lleva a pensar que en este enfoque, si bien es un punto a favor la idea de que hay que
tener una inmersión, porque eso nos permite desenvolvernos mejor a la hora de hablar y no tanto focalizarnos en las cuestiones de reglas, de estructura, de gramática, aunque eso pueda también tener su interés, ¿por qué no? Eso me parece que se ve también un poco opacado por esta idea de que hay un input, ¿no? Como si nosotros fuéramos una máquina como las máquinas, sino que, bueno, podemos pensar que si existen las máquinas es porque nosotros somos seres de lenguaje, que estamos insertos en un sistema de lengua, bueno, y que por eso las máquinas pueden existir como tales, haciendo abstracción de un montón de elementos que para nosotros no se juegan, porque supongamos, yo al momento de hablar puedo sentir, puedo sentir vergüenza, ¿no? Cada vez que yo voy a hablar en un idioma extranjero, y sobre todo si es un idioma en el que es más lejano o es más difícil, o que significa para mí un mayor desafío, sacar una palabra es como que tengo que estirar de un hilo y sacar algo que estuviera atragantado en la garganta, ¿no? Hay algo ahí que para cada uno se va a jugar de diferentes maneras, en diferentes contextos, en diferentes situaciones, y en donde cada aprendizaje además va a estar movido por cuestiones que ni siquiera nosotros sabemos, porque ni siquiera si a mí me preguntaran, bueno, ¿y por qué aprendes los idiomas? Bueno, si me interesa, puedo decir, me gusta, me moviliza, pero siempre hay un punto ahí en donde ni siquiera yo sé por qué lo hago y hacia dónde voy con eso. Entonces lo que yo quería rescatar es que quizás podemos pensar el aprendizaje de idiomas no tanto como este proceso mecánico, aunque hay algo de eso, ¿no? Donde uno absorbe y almacena, sino que más en concreto podríamos pensarlos como una experiencia. Y hay una conferencia del psicoanalista Jacques Alain Miller que yo lo tomo como un paralelismo porque le está hablando de la entrada en el análisis cuando una persona decide, ¿no?, que va a ser un proceso. Entonces, él dice que se trata más bien de una experiencia. Entonces, ¿una experiencia qué significaría? Bueno, que uno entra en un proceso, uno toma una decisión, entra en un proceso, pero es como entrar en una habitación oscura. Uno no sabe qué es lo que va a salir después, hacia dónde lo va a llevar eso. Y me parece que esta idea debería ser más tenida en cuenta, porque eso uno además lo ve con otras personas que tienen el interés por aprender, cómo para cada uno se lleva en terrenos diferentes. Sé que por ahí, bueno, tiene más un interés en dominar todo el conjunto de reglas y qué sé yo, porque es más obsesivo y bueno, quizás tome más ¿no?, estos cursos así de estructura, de gramática, que pueden tener todo su interés, pero bueno, hay otros que no van a querer saber nada de eso, como quizás estos otros que tienden al aprendizaje más de las reglas, no quieren saber nada con que, bueno, eso no los va a llevar tampoco tan lejos porque al fin y al cabo es muy robótico y el habla, como dice Saussure, el habla, no la lengua, es decir, el hecho de que hablamos es algo absolutamente heteróclito, dice él. Quiere decir que es impredecible, quiere decir que que no se puede predecir, que no se puede formalizar, que no obedece a ningún patrón preestablecido, sino que, bueno, hay algo en el hecho de hablar que no es capturable en una serie de reglas, de conjuntos, de procedimientos, y bueno, y el que tiene esa manera, porque está estructurado quizás subjetivamente de esa manera, ¿no?, porque quiere agarrarse a las reglas para no lanzarse a un terreno que en el que la incertidumbre lo mataría. Bueno, se queda en esa manera de aprender, y otros que quizás no quieren saber nada con todas esas reglas porque, como yo quizás, que me cuesta más estudiar la gramática porque es un tema que, bueno, un poco me aburre y prefiero siempre, bueno, más tender a escuchar y tratar de ver cómo las personas expresan lo que dicen, cuáles son los giros, y quizás
sentir la adrenalina, ¿no? De empezar a hablar y no saber qué voy a decir, o qué palabra puede salir, o cuál es la reacción que va a tener el otro. Recuerdo una vez que en una conversación, una persona francesa, yo dije la palabra époustouflante, époustouflante, que, bueno, sería algo así como algo que brilla con una cierta pompa, ¿no? Que es como pomposo, podría yo. No tengo una traducción más adecuada, pero la reacción que tuvo la persona frente a que yo dijera esa palabra fue de una sorpresa total, no lo podía creer y lo repetía, decía, époustouflant, decía el francés. Es decir que, bueno, eso recuerdo otra vez que, no sé, que estaba hablando con una persona también y utilicé una palabra, simplemente, en un giro, la persona dijo, bravo pour le mot, creo que era manier, bravo pour le mot manier, como si traduzco eso fuera un giro de alto vuelo literario, o bueno, o muy propio de una persona que está acostumbrada a hablar el lenguaje. Entonces era como una sorpresa total. Entonces uno nunca sabe tampoco qué es lo que va a pasar cuando se anima, cuando se suelta y empiezan a salir las palabras, ¿no? Como que yo me siento que ahí hay algo que no encuentro estudiando reglas gramaticales, ¿no? Hay una adrenalina, hay un vértigo, hay una energía que se juega ahí que es impresionante, pero que, bueno, a la vez también si uno no toma el trabajo de volver a escuchar, de repensar un poco lo que dijo, muchas veces me ha sucedido de pensar que, bueno, de terminar una conversación y decir, tendría que haber dicho esta palabra, lo que quise decir era en verdad esto, pero si yo no pasaba al acto, digamos, de hablar, en mi cabeza no me iba a tirar esa corrección. Pero bueno, todo esto en definitiva para moverlos a ustedes a, a intervenir, a participar, a pensar de qué se trata esto. Y bueno, quería dejar este aporte, ¿no? Esta idea de tratar de pensar que uno se mete si toma la decisión, porque uno primero tiene que tomar la decisión de empezar, de aprender un idioma, que esto es algo que se trata de una experiencia y que en realidad tampoco se sabe muy bien a dónde nos lleva, ¿cierto? Y que, bueno, quizás de estos dos enfoques que hoy analicé, que son los más presentes por lo general en el mundo de las redes, cada uno puede tener su interés y cosas muy positivas de que sacar, ¿cómo se llama? Cosas que aprovechar. Por ejemplo, yo recuerdo practicando el japonés, ¿no? Y reescribiendo las oraciones de un libro de texto. Eso me llevaba a detenerme en los detalles de la escritura, por ejemplo. Los detalles de la escritura, que cuando uno está haciendo esta cuestión de la inmersión y todo eso, uno no presta tanta atención. Y yo noté ese día, después de haber hecho esta práctica de escritura, que era básicamente tomar un manual, que es un manual de japonés que se llama Minna no Nihongo, un manual clásico, ¿no?, de aprendizaje, y copiar las oraciones, ¿no? Copiar las oraciones, volver a prestar atención al tema de la escritura, hacerlo paso a paso, no tanto por memorizar la gramática, pero quizás de eso iba a salir, ¿no?, como producto de esta práctica que estaba haciendo. Y luego yo ese mismo día tuve una clase de francés con un alumno y notaba, no sé qué conexión podría haber entre ambas cosas, notaba que ese día estaba particularmente aceitado, mi cabeza estaba particularmente aceitada, hablaba con mucha fluidez y era capaz de escuchar muchas cosas, muchos detalles precisamente, quizás, que de otra manera que no recuerdo haber tenido otros días. Entonces, quizás a veces se pueden dar conexiones misteriosas, no sabemos bien, o que yo en este caso no podría explicar muy bien cómo se producen. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No se trata de que yo esté proponiendo un nuevo método superior que realice una síntesis entre estos contrarios, no tanto como eso no pretendo, pero sí prestar atención un poco a todas estas cosas y cómo, sobre todo, para cada uno se juega
esa manera propia, ¿no? en que se compromete en esto, o cuáles son esas maneras propias de no querer saber nada del asunto, por ejemplo, no querer saber nada de la gramática, o no querer saber nada de lanzarse a hablar, o no querer saber nada de no entender. Hay gente que tiene pánico de no entender y que eso, bueno, quizás le puede jugar muy en contra, porque una gran parte del aprendizaje puede jugarse en, por ejemplo, poner un video y no entender un sorongo de lo que se está pasando, pero uno captura una palabra o le llamó la atención algo, o simplemente no se está acostumbrando el oído, ¿no? a la pronunciación, a los fonemas de la lengua. Entonces, eso también es algo que ya de entrada nos va a llevar en una dirección en lugar de otra, ¿no? Así que, bueno, sin más, esta fue la primera intervención sobre el tema. Espero, ¿no?, poder seguir invitándolos a pensar sobre estas cosas tan interesantes. Bueno, un abrazo para todos.